Bienvenidos a Corea para principiantes. Hoy tengo conmigo en el estudio a una mujer que es muy multifacética, porque bueno, ella ahora es intérprete de lengua de signos y actriz, pero ha sido monja, ha estado destinada en Corea, ha estudiado en una universidad en Corea. Bueno, hace muchas cosas, o sea, no puedo decirlo todo en la introducción, así que directamente le voy a dar la bienvenida. Es Helen Wardon, a quien ya en nuestro canal conocerán de algún otro programa que se llama Con la piel de gallina, ¿no? Bienvenida. Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí en otro momento. Es que pasan estas cosas que entre bastidores algún día estábamos hablando y tú dices, pues yo he vivido en Corea. Y digo, ¿cómo que has vivido en Corea? No, que es que yo era monja y estaba de misión en Corea. Exactamente, sí, es que estoy ya saliendo de las catacumbas, que digo yo. Bueno, tampoco eso. No, quiero decir que yo tampoco, no lo voy contando así alegremente, pero he pensado que ahora está viniendo como una corriente nueva religiosa, pienso yo, de hecho hay muchos influencers que están pues declarándose públicamente como católicos, sí, y practicantes incluso, ¿no? Hay algunos muy conocidos que incluso se han metido en el seminario ya de mayores y tal. Entonces he pensado, este es mi momento. O sea, ¿por qué no? O sea, fantástico, porque además he vivido muchísimas experiencias que de otra forma no las hubiera podido vivir. Exacto, además, bueno, yo quiero que comencemos primero. Vamos a hablar, evidentemente este programa va sobre Corea, vamos a hablar mucho sobre Corea, pero vamos a comenzar en por qué te entra esta pasión por la religión, por qué decides a los 18 años entrar en el noviciado. ¿Qué corría por tu sangre en ese momento? Pues bueno, yo desde siempre, desde pequeñita, yo era de la parroquia, tocaba la guitarra, alabaré, como... Nos lo como sabemos era todos, antes, sí. exactamente. Entonces yo era del grupo de jóvenes de la parroquia, tanto en Madrid como soy de un pueblo de Toledo, y entonces yo era, o sea, participaba activamente en la parroquia. Entonces, desde muy pequeñita, en mi casa se leía Mundo Negro, que era una revista de los misioneros combonianos, que siguen estando y son muy famosos y siguen publicando la revista. Ahora ya en formato digital y tal, pero siguen publicándola. Entonces aquí se veían misiones en África. Ellos sobre todo tienen misiones en África. Entonces yo, fascinada, yo me quería ir a África. O sea, con 14, 15 años, la ilusión de mi vida era irme a África. Entonces contacté con las monjas, con ellas, con las misioneras combonianas, y yo decidida ya para entrar en la congregación en cuanto cumpliera 18 años. Y irme, como te digo, ¿no? a ese continente. Entonces, mira por dónde, en una Pascua juvenil, o sea, una Semana Santa, que en mi pueblo se organizaba, o sea, cada Semana Santa, de pueblos varios, nos congregábamos en un pueblo. Entonces allí dormíamos con la gente y tal. Bueno, jueves, viernes o domingo celebrábamos allí la Semana Santa. Y casualmente aparecieron dos monjas misioneras de Santo Domingo con las que finalmente entré. O sea, entonces yo las vi con el hábito blanco, o sea, la túnica, el escapulario, un rosario, un cinturón con un rosario, o sea, aquello me fascinó, ostras. Además cuando yo entré, iban con, se llama bendico, que es como una cosa blanca aquí, de tal forma que no se veía el pelo. A mí me pareció aquello fascinante. Entonces nos contaron que eran dominicas, Santo Domingo de Guzmán. Este señor, lo suyo era predicar, pero estudiando y rezando, es decir, rezo y estudio para luego poder predicar. Ajá. Entonces me pareció una cosa fascinante. Y efectivamente empecé a hacer convivencias con ellas y todo el lío, y a los 18 años tenía clarísimo que quería entrar en esa congregación, que no tenía nada que ver porque ellas tienen misión en Extremo Oriente. O sea, Corea, Japón, Taiwán. De aquella Corea no se había fundado, fui yo de las primeras, pero tenían Japón, Taiwán, Indonesia, Vietnam, creo, ¿o no? Vietnam, Indonesia, Camboya. De China las expulsaron, Filipinas, muchísimas vocaciones, 500 novicias en Filipinas, cuando aquí éramos 3. Y luego 2 se fueron y me quedé yo sola en el noviciado. Así era, increíble, increíble. ¿Y cómo acabas? Te vas a Ávila, estás en Valladolid, luego te envían a Roma, ¿y cómo acabas en Corea Sí, luego? es decir, el noviciado era en Roma, que son 3 años.
hasta que haces los votos, es decir, la profesión religiosa que se llama, que es casarte con Dios. Castidad, los votos famosos, castidad, pobreza y obediencia, la ceremonia esa que sale en las películas, que te tiras al suelo con el brazo extendido y tal. Entonces, estuve los 3 años, hice mi profesión religiosa, me casé con Dios oficialmente y de ahí ya me mandaron a Valladolid para estudiar en la Universidad Pontificia teología. Yo ya había estudiado teología, yo ya llevaba esos 3 años estudiando teología. Entonces me mandaron primero a Roma, allí terminé en la Universidad San Tommaso d'Aquino, que es de los dominicos, Santo Tomás era dominico. Allí terminé la carrera de filosofía y teología y yo misma pedí, porque se fundó en ese momento la misión en Corea, y yo pedí irme a Corea. O sea, dijiste, voy a ir a lo que no ha ido nadie de momento. Exactamente. Me tiro a la piscina, ¿no? Eso es. Por supuesto, de aquella no se había oído hablar en la vida. Hay que tener en cuenta que todavía no había internet. O sea, al nivel como funciona hoy, o sea, quiero decir que es que no había información en absoluto. Se sabía el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur y poco más. Entonces yo quería a toda costa ir a Corea, porque mis monjas ya estaban en Japón, ya llevaban muchos años en Taiwán, en Vietnam, Camboya, Filipinas, tal. En Estados Unidos tienen en una isla también misión, pero yo quería ir a Corea a toda costa. Entonces cambié África por Oriente, por el Extremo Oriente, que era en realidad por lo que se fundó mi congregación, o sea, era el motivo principal, ¿no? Eso es, el sentido por el que se fundó mi congregación. Muy breve, pero me parece muy interesante. Los dominicos fueron a China de misioneros hace muchísimos años, y entonces, hace hace 2 siglos ya, ¿no? Que estamos en el 21, en el 19, fueron a China y fue cuando a las niñas las abandonaban, o las... En fin, sí, que no querían que nacieran se deshacían niñas de ellas. Entonces, cuando llegaron los dominicos allí, a China, empezaron las familias a dejar a las niñas en la puerta del convento de los dominicos. Los dominicos eran hombres, todos, claro, frailes, que se dedicaban a estudiar y a rezar y a orar para predicar, no estaban para cuidar niñas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vinieron a España, hablo de dominicos españoles, claro, vinieron a España y cogieron novicias voluntarias, es decir, jovencitas, monjas muy jovencitas, que estaban en conventos de clausura dominicanos en España. Fueron a Ocaña, tal, y todas las novicias que quisieron se marcharon a China a cuidar a esas niñas. Y de ahí nació mi congregación. En Corea. En China. Ah, en China. O sea, esto... Nació en China y luego ya se expandió el resto del Extremo Oriente. Y luego ya se expandió. Y cuando yo conocí a mis monjas, ya tenían en todos esos países de Extremo Oriente y faltaba Corea. Fue terminar yo la carrera y empezar mis monjas a pensar en ir allí. Y yo hablé con la Madre General, que está en Roma, es decir, la superiora máxima, la Madre General, y le pedí que por favor yo quería irme a Corea, porque tenemos voto de obediencia, es decir, si te mandan bien, pero si la Madre General decide que te quedes, voto de obediencia. Claro. Hay que acatarlo, claro. Y cuando llegas a Corea, ¿con qué te encuentras? Porque lo que decías, ahora mismo pues sabemos mucho sobre Corea o se puede acceder a información sobre ello si te interesa, pero en ese momento no sabías nada, o sea, tú te bajas del avión y ¿qué piensas? Sí. Pues yo me bajé del avión, claro, choque cultural brutal, porque yo lo más lejos que había estado había sido en Roma, que al final yo vivía en una congregación, quiero decir, con mis monjas, la Universidad San Tomás d'Aquino, cantidad de españoles, dominicos, es decir, nunca había cruzado el charco a ese nivel. Entonces, claro, nada más llegar el choque cultural brutal, porque me encontré, había una española que ya llevaba que fue la primera, debía llevar unos meses allí, la madre superiora japonesa, muy diferente, y luego enseguida empezaron coreanas a querer entrar, todas conversas,
O sea, mujeres que se habían convertido al catolicismo de adultas, no las bautizaron de pequeñitas como hacemos aquí, ¿no? Y las inculcaron la religión católica, no. Budistas o confucionistas de educación y de tradición que se habían convertido de adultas al catolicismo. Y fue llegar mis monjas y, bueno, a muerte. O sea, en pocos días, en Wonju, que es otra ciudad donde estaba el noviciado, pues cuando yo llegué había 90, pero aquello creciendo hasta el punto de que están viniendo ahora aquí. Es decir, aquí ahora faltan vocaciones y están viniendo ellas desde Corea. Desde Corea. Increíble. O sea, una cantidad de vocaciones fuera de serie. Entonces, bueno, fue muy interesante porque era muy diferente. Voy a contar una anécdota que me pareció increíble, nada más llegar, primer día, me ponen a dormir con una tal Sor Clara, yo era Sor Elena del Espíritu Santo. Me ponen en la misma habitación con Sor Clara y bastante más mayor que yo y tal, conversa, como decía. Y entonces allí hay cucarachas que vuelan, calor, humedad y tal, y dormíamos prácticamente en el suelo, ¿no? En un futón, ¿no? En el suelo. Entonces tú abrías, era muy fácil abrir y por ahí había cucarachas y tal. Total, que veo una cucaracha, yo que soy de pueblo, así en la pared, y digo, esto lo arreglo yo en un momento. Me quito la zapatilla, que allí no se va con zapatos dentro de casa nunca en la vida, pecado mortal. Me quito la zapatilla, voy a arrear a la cucaracha. Bueno, ¿para qué quieres más? Aquí yo me quito al vuelo la zapatilla. Bueno, o sea, herejía. O sea, ¿pero qué vas a hacer? Matar, nos comunicábamos en inglés, matar a una cucaracha, no. A lo mejor era su tía o su prima, la del pueblo. O sea, quiero decir, podía ser un familiar suyo, podía ser cualquier familiar, porque los confucionistas, y no tanto, pero los budistas creen en la reencarnación, sobre todo en los budistas. Entonces, claro, jamás en la vida puedes atentar contra ningún ser vivo porque puede ser un antepasado tuyo. Claro. Entonces, claro, bueno, a partir de ahí ya me aprendí la lección. Pero Sor Clara muy convertida no estaba, porque... No, efectivamente. Es tal el arraigo de la cultura y las tradiciones milenarias. Confucio se fundó en el año 2500, o sea, hace 2500 años. Hace 2500 años en China. Entonces, quiero decir... Ya no, ya no es una religión para ellos a veces, es ya su cultura, está eso intrínseco, ¿no? Dentro de la cultura. Su ética y su moral y su forma de vida, con lo cual, claro, contra eso no se puede hacer nada. De hecho, en los católicos, que cada vez son más, ahora está muy bien visto ser católico, ahora es lo más chic, porque es signo de cultura, evolución, progreso, modernidad, todo eso, ¿no? El budismo se considera un poco de campo, de pueblo rural y muy antiguo y tal, y entonces, bueno, pues ahora se lleva, pero sí permite la Iglesia Católica ciertas licencias para poder, digamos, que ellos estén cómodos. Porque hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo. No va de padres a hijos como aquí, no es una tradición, todo lo contrario. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el culto a los antepasados, que ellos ponen un altar con comida, incluso se postran ante ellos, y todo eso están permitiéndolo con unos límites. No puedes adorar porque sería idolatría, solo se adora a Dios, pero sí pueden ellos honrar a sus antepasados como hacían cuando eran confucionistas. Es decir, lo han adaptado para que todo el mundo esté cómodo, ¿no? Claro. Para que todo el mundo tenga cabida en la Iglesia Católica. Es una forma muy diferente de vivir el catolicismo. Otras cosas que tuviste, por ejemplo, que yo también he visto, muchas mujeres con el velo blanco en misa o este tipo de cosas. ¿Cómo de diferente se vive la religión en Corea y aquí en España? Sí. Nosotras, yo vivía en una... Por supuesto, cuando dice la cantidad de cosas que tiene la Iglesia, yo tenía
el plato de comida y y la cama. O sea, voto de pobreza, castidad y obediencia, tal cual. Entonces, tenemos una iglesia bastante cerca y íbamos, claro, todos los días a misa. Entonces, la misa era a las 6 de la mañana, el madrugón total, claro, es diferente cuando sale el sol y tal y tal. Entonces, íbamos a misa a las 6 de la mañana y efectivamente allí estaban todas las señoras con su velo, tipo mantilla, así como de encaje, puesto sobre la cabeza, y los hombres por un lado, las mujeres por otro, los más ancianos delante, los más jóvenes detrás, como acostumbran ellos a esa jerarquía, porque es así, es su cultura. Entonces, pues también curioso, también curioso. Para ti el día a día, ¿cómo era? Porque claro, tú me dijiste que tú has vuelto como con el mal de Corea, como mucha gente vuelve con el mal de África, ¿no? Que es como que ya siempre quieres volver a ese país, ¿no? O sea, ha dejado una seña en ti, pero para ti el día a día, por ejemplo, en cuanto a alimentación, tu rutina, ¿cómo era para ti vivir allí en Corea? Allí, claro, yo al vivir en comunidad con mis monjas, con la japonesa, luego teníamos 2 filipinas que eran cocineras, también por muchas vocaciones en Filipinas, como te comentaba, y luego coreanas que iban entrando, y la otra compatriota española, pero muchas coreanas que iban, se venían de Wonju, del noviciado, a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, o sea, ya habían hecho los votos, eso posteriormente, pero las íbamos trayendo para ser cada vez más en la comunidad. Entonces, claro, nosotras nos teníamos que adaptar a sus costumbres, claramente. Se cocinaba todo coreano, lo cocinábamos nosotras. Yo me apuntaba las recetas. Un día se me ocurrió hacer arroz con leche y es que les daba repelús. No pueden, fíjate, curioso, una cosa interesantísima. Con el arroz dulce para ellos no pueden sacrilegio, sus fuerzas, sí. Yo no lo sabía, claro, o sea, metes la pata en cosas que no sabes. Entonces, nada, estuve comiendo arroz con leche un mes porque no se lo comía nadie. Entonces, todas las costumbres eran las de, o sea, nos adaptamos 100% a la cultura coreana, como no podía ser de otra forma. ¿Y tus platos favoritos mientras vivías allí o alguna comida que tú cocinas es bien coreana? Pues comía muchísimo kimbap porque cuando iba a la Universidad de Sogan, una universidad que tienen los jesuitas allí muy importante, claro, no había pan de molde, que para mí era un shock, no había pan de molde, no había leche, o sea, claro, cosas del día a día que estamos acostumbrados no había. Entonces, pues nos llevábamos kimbap, ahí lo hacíamos todos los días y las que estudiábamos nos íbamos con nuestra tartera con kimbap, kimchi, los panchan que se comen siempre y feliz, la más feliz del mundo. Es más, cocino ahora prácticamente todo coreano. ¿En casa? Sí. En Madrid tenemos muchos supermercados orientales y prácticamente en mi casa solo se come comida coreana. Fíjate si me marcó. Sí, sí. Imprimió carácter. Y yo te veo que vas visitando los restaurantes que conocen bien los coreanos que viven aquí también, ¿no? Sí. No, me quedé... sabes. Sí, me quedé muy... Imprimió carácter. O sea, de esto que queda para siempre, la huella indeleble, tal cual. Y cuando volví, que yo en realidad me volví para 3 meses, y luego pedí un año de exclaustración, que se llama, porque bueno, mi familia, hasta dentro de 5 años no vuelves, mis abuelas, ya sabes, las abuelas, nos habremos muerto, luego, gracias a Dios, han vivido un montón de años más, pero por toda esa presión, yo de aquella, no sé cómo me pilló, con las defensas bajas, y pedí un año de exclaustración, o sea, un año como para pensármelo. Y en ese año estuve dando clase de español a diplomáticos coreanos que empezaban a venir de Samsung, de LG,
del cónsul de aquel momento con su mujer, tenía 2 niños, tengo muchísimas fotos, ay, qué pena, tengo muchísimas fotos. Ya nos las pasarás. Las tengo que pasar, sí, sí, con ellos. Viajé muchísimo con diplomáticos coreanos y estudiantes coreanos, hablo de grandes ejecutivos que venían a estudiar un máster o cosas así a la universidad, y yo estaba para todo. Es decir, se ponía uno enfermo, me llamaban, ahí estaba yo. O sea, para todo, haciendo un poco de intérprete y de mediadora para solucionar lo que fuera, ¿no? Viajé muchísimo con ellos por toda España, querían conocer Sevilla, querían conocer pues, Toledo, todo esto, y yo les acompañaba. Bueno, fue una época brutal, les cuidaba a los niños, o sea, yo valía para todo. Era como el ungüento amarillo, valía para todo. Multifacética. Sí, sí. Totalmente. Nos quedan 4 minutillos, fíjate, hemos podido hablar poco de tu faceta de hoy en día de intérprete, etcétera, así que yo creo que estos últimos 4 minutillos vamos a hacer un repaso así rápido de, al final tú dejaste de ser monja, has dicho que hiciste el proceso de exclaustración, que me cuesta decirlo, sí. El divorcio con nuestro querido Dios casi. Sí, sí, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya encontraste a tu marido. Lo entendió. Exacto. Eso es. Has tenido hijos. Eso es, efectivamente. Otro tipo de vida que iniciaste. ¿Y claro, por qué he tenido acabas? 5 hijos, fíjate claro. qué vida tan diferente. Y lo que sí me gustaría, porque es que lo tengo que decir, cuando estuve en Roma ya me iba a Corea, o sea, ya tenía el vuelo. Justo hubo una audiencia con el Papa Juan Pablo II, hoy en día es San Juan Pablo II, es santo. Exacto. Y además, bueno, yo me he encomendado, ha hecho muchísimos milagros para mí y conmigo, y me imagino, bueno, con muchísima más gente, pero conmigo también. Entonces, había una audiencia para misioneros y mis monjas dijeron que vaya Sor Elena, porque como se va a Corea ya, pues que vaya ella. Y entonces tengo fotos que no sé cómo llegaron a mí, donde el Papa llega serio, bueno, iba saludando como una cosa rutinaria, saludando a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando llegó a mí, yo me agarré como una lapa, están las fotos que le estoy agarrando, y yo, ay, me voy a Corea de misionera, yo en mi juventud, me voy a Corea de misionera, por favor, Santo Padre, rece por mí. Y entonces terminó con una sonrisa, le hizo gracia, terminó con una sonrisa brutal, y tengo esa foto increíble y apoteósica que ni la Madre Teresa de Calcuta, que eran íntimos amigos, ni la Madre Teresa de Calcuta tiene una foto así. Brutal, porque fue una cosa espontánea de él y de mí. A mí se me caía la baba, como es natural, pero a él, o sea, increíble. Entonces, bueno, pues se quedó él también con Corea, y de hecho él canonizó a 103 mártires coreanos. Exacto. Fue la primera canonización que se hizo fuera de Roma. La hizo San Juan Pablo II en el año 1984, allí en Corea. No hemos dicho los años que estuviste tú viviendo en Corea. ¿Qué fechas dataría cuando tú llegaste y te fuiste de Corea? ¿En qué años fue? Pues yo estuve 4 años. 4 años en total. O sea que estuve del 90 al 94. Ah, fíjate. Pues te fuiste cuando nací yo. No me digas. Sí. Siempre he estado en contacto, nunca he perdido el contacto, y de hecho he estado yendo a clase, yo a recibir clase de coreano hasta ahora porque no tengo tiempo, pero aquí hay academias en Madrid, sí, de lenguas orientales, y he estado efectivamente para mantenerlo. Sí, porque al final lo aprendiste, pero se va olvidando. Claro, si no lo practicas se puede olvidar. Difícil practicarlo aquí al final. Eso es. Terminamos un minutillo. Cuéntame tu experiencia ahora, así resumida mucho en 2 minutillos, de intérprete de lengua de signos, toda esta labor que estás haciendo. Sí, yo luego cuando ya me quedé aquí, que yo sigo pensando que tengo vocación, pero en fin, ¿no? Los caminos del Señor son inescrutables. De otra forma. Efectivamente, y aquí me doy cuenta que también tengo misión que hacer. Entonces, hice magisterio en audición y lenguaje y aprendí lengua de signos. Entonces, soy intérprete oficial de lengua de signos y ahora me he especializado en sordoceguera, personas que son sordas y ciegas a la vez. Entonces, estoy muy metida en la ONCE y trabajo en un colegio como intérprete de lengua de signos con niños sordos y sordociegos.
Y o sea, entre ahora y aquella época, hice la diplomatura en arte dramático en Metrópolis, tengo que nombrar a Metrópolis, que es mi segunda casa, y he hecho muchas, gracias a Dios, he tenido suerte de participar en muchas series, películas, en fin, anuncios, publicidad, etcétera, etcétera. Hice un curso de guión también para microteatro y he estrenado obras. O sea, he hecho también de todo dentro del mundo del artisteo, por decirlo de una forma cariñosa. Entonces, bueno, pues con todo esto espero poder ayudar a los demás, que al final es de lo que se trata, estés aquí o donde estés. Pero vamos, Corea en el cuore, ¿eh? En el corazón, eso es lo más para importante. siempre, para siempre. Me encanta este simbolismo de las dos Naciones Unidas. Exacto, como en este programa y contigo y conmigo al final. Bueno, Helen, pues muchas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias. Tenemos muchas cosas en común Exacto. con nuestros hermanos coreanos. Exacto, y las dos hemos estudiado en Sogan, o sea que somos ahí. compañeras de universidad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, te deseo lo mejor en tus proyectos como actriz, como intérprete de lengua de signos y con todo lo que tenga que ver a lo mejor con Corea en algún momento. Claro que sí. No tengo más remedio. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히계세요. Exacto. Y muchas gracias a todos ustedes por ver Corea para principiantes. Nos vemos en el próximo programa.